costó $4 por persona, así que está perfecto. Hola chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este canal, y para los que no nos conocen, yo soy Gaby. Y yo soy Álvaro. Y en el video de hoy nos encontramos en Nueva York y les queremos hacer un video bastante especial porque queremos mostrarles los sitios secretos, no los populares que todo el mundo conoce, así como la Estatua de la Libertad, sino sitios escondidos que hemos descubierto en nuestro paso por las calles para ver cómo es la vida cotidiana del neoyorquino, y hemos encontrado maravillas que queremos compartir con ustedes. Así que aquí les dejamos nuestras redes sociales y vamos a iniciar con este video. Cuando pensamos en Nueva York, lo más probable es que te llegue a la mente la Estatua de la Libertad, el Empire State, el Times Square y muchos rascacielos. Pero esta ciudad esconde sitios maravillosos por descubrir. Así es, y es que una ciudad tan grande como esta está llena de posibilidades y cosas originales que hacer. Y lo mejor de todo es que no tienes que gastar una fortuna para llegar a estos sitios, ya que cada vez que visitamos la Gran Manzana siempre nos desplazamos en metro o ferry, los cuales son bastante asequibles y en términos generales eficientes. Llegó el momento de salirte del turismo cotidiano y así descubrirás junto a nosotros sitios diferentes y tips que te ayudarán a hacer tu viaje una experiencia inolvidable. Industry City. Nos encontramos en Coney Island, Brooklyn, específicamente en Industry City, y es que les queremos mostrar este sitio que sabemos que les va a encantar. Es uno de los sitios secretos de Nueva York y es parte de nuestra saga de videos en Nueva York. Estamos súper emocionados por mostrar. Industry City es un complejo histórico que antiguamente servía de envíos, almacenamiento y fabricación, ubicado en el barrio de Brooklyn. Actualmente se ha convertido en un local de esparcimiento con restaurantes y eventos. Esta ciudad histórica se compone de 16 edificios construidos en 14.16 hectáreas de espacio industrial reutilizado. La mezcla cultural y de negocios nacidos localmente es una experiencia auténtica que podrás vivir en Nueva York. En temporada de invierno podrás disfrutar de una hermosa pista de patinaje sobre hielo, mientras que en las temporadas siguientes siempre se organizan vendimias, eventos y música en vivo. Mercado callejero bajo el puente de Manhattan. Si eres un explorador curioso de comida callejera, entonces tienes que adentrarte en el Chinatown, específicamente debajo del puente de Manhattan. En este sitio encontrarás un mercado callejero bastante diferente a las calles principales del Chinatown, donde venden de todo, desde perritos calientes hasta la peculiar fruta del durian. Otro de los sitios secretos que hemos descubierto es Chinatown, pero obviamente van a decir, claro, Chinatown es bastante popular en Nueva York, pero la idea es recorrer las calles inéditas, incógnitas que tiene Chinatown. Esto es muy grande, les voy a mostrar aquí un mapa de lo que abarca Chinatown, y en estos momentos nos encontramos debajo del puente de Manhattan, y aquí van a encontrar también pues la venta de frutas, de hortalizas, y si entran ahí como un mini market, venden perfumes, venden ropa. Miren, por allá también se extiende. De hecho vamos a seguir descubriendo, y es totalmente diferente porque no estamos yendo a los sitios populares o más emblemáticos que si lo googleas lo vas a conseguir en internet. Esto no lo vas a encontrar en internet, por eso lo decidimos meter en nuestro top de sitios secretos acá en Nueva York. Si quieren también probar algo diferente gastronómico, pues el Chinatown está repleto de sitios en los cuales pueden comer. Y de hecho por allá vi algo, pero es que está repleto de personas, venden hasta ranas, creo que están vivas. ¡Ah! ¡Qué extraño! Allá están las ranitas, están los peces. Pues aquí hay un mini market y allá está un área en el que podemos ir a comer y venden como especie de comida rápida, pero asiática.
Bueno, sapitos no, zapotes. Y sí, están vivos. Aquí estamos apreciando una vista diferente del puente de Brooklyn. Esta vista que descubrimos está espectacular. Está muy chévere, es diferente. Aquí puedes ver las autopistas, la vida de la ciudad y además de fondo ver el precioso puente de Brooklyn. Esto está, bueno, caminando hacia el Chinatown y es un lugar bueno para ver el puente de Brooklyn también. Perfecto. Acabamos de descubrir un sitio secreto magnífico que le tenemos que recomendar a todos nuestros suscriptores y nos encontramos en el sector de Soho en Manhattan y este es el Elizabeth Street Garden y es como un parque comunitario donde van a encontrar esculturas. Está lleno de una vibra bohemia increíble, hay personas con muchísimo estilo, todo el mundo está como pues disfrutando del área, bastante entretenida realmente, porque pueden sentarse acá a tener un momento de esparcimiento tranquilo, pero las personas que están a tu alrededor te inspiran de una forma increíble, porque todo el mundo tiene un estilo bastante excéntrico pero al mismo tiempo bohemio. Lo descubrimos por sorpresa, íbamos caminando por las calles de Soho. Ya de por sí Soho también es un sitio que les recomendamos que tienen que visitar acá en Manhattan. Pues la arquitectura es una mezcla de todo, de hecho hay hasta celebridades viviendo en esta área, así que muy pendientes si vienen por esta área porque se pueden conseguir hasta con una celebridad. Elizabeth Street Garden es un jardín de esculturas comunitario en el vecindario Nolita, ubicado en Manhattan, específicamente en la Elizabeth Street entre Prince Street y Spring Street. El jardín es administrado por Elizabeth Street Garden Incorporation, una organización sin fines de lucro, y está abierto al público para uso general y eventos comunitarios por parte de voluntarios de dicha organización. Los voluntarios del vecindario operan el jardín durante todo el año y programan anualmente más de 200 eventos públicos gratuitos relacionados con la educación, el bienestar y las artes. El parque en sí, con sus esculturas realizadas por el coleccionista de antigüedades Alan Raber en 1990, le da una personalidad increíble al sector. Te puedes sentar allí y apreciar la vida del neoyorquino promedio y conectar con este espacio verde en medio de la gran ciudad. Tomarnos una foto y por supuesto no tenemos a quien nos las tome, pero aquí vamos a armar un escenario para ver si nos sale una selfie. Ahí. Exacto. Muy buena. Aquí se las voy a estar dejando en la pantalla para que la vean mejor. No necesitas mucho, solo una botella de agua y una superficie. Panorama Rooftop. Ubicado en el piso 18 del hotel Graduate Roosevelt Island, Panorama Room es un bar y salón lounge que cuenta con impresionantes vistas en 360 grados de Nueva York. Este sitio te dejará sin aliento y lo hemos dejado para cerrar con broche de oro este video. El Graduate Roosevelt Island es un hotel de 18 pisos y 224 habitaciones de inspiración académica con vistas panorámicas de casi 360 grados de la ciudad. Apenas entres, serás recibido por una escultura de 13 pies de altura de un niño con gafas de aviador que sostiene una bombilla, hecha por el artista Hebrew Brantley llamada Flyboy. Este rooftop no requiere pagar entrada. Los precios de las bebidas son el promedio de lo que pagarías en cualquier otro restaurante de la ciudad. Así que como nuestra misión siempre es ahorrar en nuestras aventuras, nosotros nos tomamos un cóctel y el resto del tiempo la pasamos afuera, apreciando la bella Manhattan iluminada desde la isla de Roosevelt. Miren este sitio secreto que les tenemos guardado para una noche en Nueva York, y es que nos encontramos en un rooftop que se llama Panorama Room, ubicado en la isla de Roosevelt, y donde tienen una vista que no puedo ni explicarles exactamente de cómo es, 360 grados de Manhattan. Y bueno, de hecho pueden apreciar más que Manhattan, pueden ver los otros condados de Nueva York. De verdad que
Este es un sitio secreto que teníamos reservado y es muy especial, es uno de los que hasta ahora nos ha encantado. Y pues ya acabamos de consumir bebidas y pues los precios son lo normal de cualquier restaurante. Pedimos cerveza, aproximadamente $10 cada una. Y bueno, nos tomamos como una y lo que estamos haciendo es disfrutando de las vistas, que es lo que realmente vinimos a ver, y estamos súper deslumbrados. Así que ya saben que este sitio hay que visitarlo, queda en la isla de Roosevelt, así que pueden disfrutar de estas maravillosas vistas nocturnas de Nueva York. ¿Sabías que puedes utilizar el transporte público para llegar a todos estos lugares a bajo precio y además aprovechar el paseo para disfrutar del skyline de Nueva York? Para llegar a la isla de Roosevelt, puedes utilizar el teleférico, que puedes pagar con la tarjeta MetroCard que usas para transportarte en el sistema subterráneo. Nosotros utilizamos este servicio para hacer fotografías geniales y apreciar la ciudad desde las alturas, así que no dudes en subirte porque no te arrepentirás. Es el teleférico de Roosevelt que nos va a llevar hasta la isla de Roosevelt, y les tengo una sorpresa porque resulta que la misma tarjeta de MetroCard que estamos usando para transportarnos en el subway o en el metro nos sirve para esta atracción. Yo lo considero una atracción, pero realmente es un transporte para las personas que viven en la isla de Roosevelt. Y como dato adicional, como podrán ver, ya es de noche y pueden tener unas vistas magníficas del skyline de la ciudad de Nueva York de noche, lo cual está espectacular. Vamos a disfrutar del viaje. Para retornar de la isla de Roosevelt, te vamos a regalar un tip genial. Y es que en vez de utilizar nuevamente el teleférico, puedes retornar a Manhattan o a cualquier otro punto de la ciudad en ferry. Sí, en ferry por tan solo $4. Siguiendo con nuestro recuento de sitios secretos de Nueva York, les tenemos un super dato que sé que les va a encantar. Si se encuentran en la isla de Roosevelt, al igual que nosotros que estábamos en el Rooftop Panorama Room, por ejemplo, o si están paseando en cualquier otra área de la isla de Roosevelt, les cuento de que pueden retornar a Manhattan o dependiendo del destino. Nosotros vamos a retornar a Manhattan, al Lower Manhattan, de hecho al Wall Street, porque ahí es donde nos estamos hospedando, pero hay un ferry que solamente cuesta $4 y este ferry tiene una parada o tiene un puerto justamente en la isla de Roosevelt, y es lo que estamos haciendo. Decidimos retornar a la isla de Manhattan para dirigirnos a nuestro hospedaje. Ya son como las 10 de la noche y nos vamos a dirigir en ferry para ver o para tener las vistas de la ciudad desde el East River o el lago este, que están increíbles, están espectaculares. Entonces esto es otra alternativa. Si no quieren retornar por el teleférico que acabamos de tomar, entonces lo pueden hacer por ferry, y recuerden que el boleto solamente costó $4 por persona, así que está perfecto y está en nuestro presupuesto y es algo diferente que pueden hacer. Y chicos, esperamos que hayan disfrutado este video. No olviden demostrar su apoyo dándole like y suscribiéndose a nuestro canal. Y a toda nuestra comunidad viajera, los invitamos a adentrarse en esta hermosa ciudad que les aseguramos está llena de sitios secretos increíbles por seguir descubriendo. Nos vemos en una próxima aventura. Bye.